Tomás Terrón Mendaña. Yo nací el 11 de septiembre de 1920. Y como digo, nací en la escuela porque mi madre era maestra. Y en aquella época no había permisos de alumbramiento ni ninguna historia de esas. Y cuando ella se sintió indispuesta, mandó a las niñas que se fueran, y a una hermana mía mayor la mandó a buscar una señora que se dedicaba a atender a las mujeres en aquellas circunstancias. Y mi padre era maestro también, pero en un pueblo cercano. Pero nosotros vivíamos en Lillo del Bierzo, en la provincia de León, y allí estuvimos hasta el año 36, que comenzó el movimiento, la guerra. Yo soy hijo de maestros, mis hermanos son maestros, y mis hijas siguen siendo maestras, y mi mujer es maestra. Así que somos una saga de maestros, ¿eh? Sé que era una escuela en la que había unos, ¿cómo le diría yo?, unos bancos muy largos, y en esos bancos había unos agujeros en los que había un tintero como este. Se fija, un tintero de plomo. Estaban metidos en los agujeros. Este ya no es de la época de mi padre, este es de la primera escuela donde yo estuve, de Santa Cruz, ¿eh? Y sé que cuando los niños se movían un poco, mi madre se enfadaba mucho porque si se levantaba uno, éramos 5 los que cabían en los bancos, y claro, cuando uno se levantaba la mesa se movía, si estaban escribiendo, pues es el pequeño recuerdo que tengo, pero yo generalmente no iba a la escuela. Me enseñaban mis padres en casa, en horas aparte y eso. Mi madre fue destinada a un pueblo de las montañas de León, San Emiliano, y después se trasladó, o la trasladaron a Galicia, a Santa Eugenia de Ribeira. Santa Eugenia de Ribeira no, Santa Eugenia de Lobanes. Estaba estudiando el bachiller, terminé el bachillerato, y una vez terminado el bachillerato, cuando tenía 18 años, me fui al ejército, me llevaron al ejército. Y en el ejército estuve por lo menos desde el año 38 hasta el 42. ¿Sabe? Y recuerdo de, estando en el ejército, pues fui destinado a la plana mayor del regimiento, y allí, pues no sé, parece que me vieron a mí ya con vocación de maestro porque me encargaron de la escuela de los que no sabían, para enseñar a los que no sabían leer, que eran muchos, ¿eh? Cuando me licenciaron, en el año, debió de ser sobre el 42, pues fijé mi residencia en Carballino, donde estaban mis padres, Santa Eugenia de Lobanes. Y allí me empecé a estudiar lo de la carrera de magisterio por una orden que había del año, me parece que es del año 1914. Una disposición que había, yo tuve que hacer 14 asignaturas. Creo que fueron 3 religiones, 3 pedagogías, didáctica, educación y historia de la pedagogía, y 3 caligrafías, 3 músicas, y no sé qué más, física y matemáticas y esas historias. El caso es que eran 14 asignaturas las que había que preparar. Yo tuve la gran suerte de que uno de los que formaba parte del tribunal era don Vicente Risco, que me trató muy bien. Yo conocía bien las materias, pero él me trató muy bien. También recuerdo la profesora de música. Esta señora era poco guasona. No tengo muy buen recuerdo porque yo canto muy mal, ¿entiende? Y ella me dijo si no sabía cantar, porque la escuela tenía que ser una escuela animada, alegre y todas esas cosas. Y si usted no sabe cantar, pues yo sí, algo sé cantar. ¿Qué sabe usted cantar? Pues los cordones que tú me dabas. Era una canción maragata que me había enseñado mi madre, pero que yo la cantaba muy mal. Y ella me dijo, pare, no siga usted, porque si a usted lo condena, me dijo, ¿usted es católico? Sí.
pues rece mucho usted, porque si usted lo condenan al infierno, lo tienen cantando toda la vida. Y la verdad es que salí de allí muy mosqueado, ¿eh? Cuando terminé en el 43, que hago yo ese curso, apruebo y entonces solicito escuela interina en León. Y en León me dan, como en la escuela interina, un pueblo que se llama Ambasmestas, cerca de Vega de Valcárcel, en la provincia de León. Y allí, estando allí, en el 43, en septiembre o octubre, me nombran para allí. Y en el 44 se convocan las oposiciones. Y yo voy a hacer las oposiciones. Y voy a León. Los exámenes, bueno, pues mucho del alzamiento nacional y la historia de aquella época y todas esas historias de España y geografía de España, pero bueno, cosas sencillas, de verdad. Sí, eso fue la oposición. Y aprobé, y al aprobar la oposición teníamos que hacer unas prácticas, y a mí me concedieron como propiedad provisional la misma escuela para hacer las prácticas. Pero cuando nos colocaron, hay una orden de que las escuelas mixtas no pueden ser servidas por maestro. O sea que las escuelas mixtas tienen que ser servidas por maestra. Claro, como había niños y niños, no sé por qué razón, nunca lo llegué a entender, pero me dijeron que había que, bueno, yo me quedé sin la escuela, me la quitó una maestra que había hecho las oposiciones conmigo. Y yo entonces, pues me vine para casa otra vez, hasta que convocaron unas listas de solicitar escuela en Orense, y solicité en Orense, y me dieron Carracedo en Los Peares. Estoy en Carracedo y al mes justo nombran un maestro en propiedad definitiva. Yo estaba como propietario profesional y vuelvo a quedar otra vez, pues, al pairo. Y vuelvo otra vez, convocan ahora otra vez o escuelas para maestro, aún siendo mixtas, para aquellas escuelas que no habían sido, quedaron vacantes, porque no había maestras bastantes. Claro, darle todas las escuelas mixtas a eso, pues no había escuelas bastantes para maestros, sobraban las escuelas de esa, y entonces me dieron otra escuela mixta en León, pero a 15 kilómetros de Ambasmestas, en un pueblo remoto limitando con la provincia de Lugo que se llama Castiñeiras, en el ayuntamiento de Balboa, donde Cristo dio las tres voces, ¿sabes? Y bueno, estando allí, me volví a pedir otra vez en un concurso de traslados y me vine para Orense, a la provincia de Orense, porque yo tenía aquí, en este pueblo, dos hermanos, un cuñado y una hermana que eran maestros aquí. Claro, a mí me servía porque era la pensión, en aquella época en que se ganaban 5.000 pesetas al año, ¿sabes? Pagabas 300 pesetas de pensión, nada, quedabas sin un céntimo. Nos moríamos de pena, no de hambre, de pena. De hambre no nos moríamos porque generalmente, pues, la gente, las pensiones, las patronas se apiadaban de nosotros y nos cobraban poco. Porque, yo qué sé, darle de comer a una persona por 10 pesetas al día, ¿sabes? Era eso, y habitación y todos los inconvenientes que eso tiene, la vida era muy difícil. Yo empecé ganando 5.000 pesetas, ¿sabes? Después 6.000, después 7.000, después, y así, así fuimos subiendo, pero siempre con deficiencias. Y a mí me invitaban, cuando llegaban las matanzas, o la fiesta y eso, pues me invitaban. Claro, había quien estaba con la familia y ese salía mejor parado, ¿sabes? Porque las patatas, cuando había las matanzas, porque también la gente no andaba muy abundante, pero siempre el vino, siempre te facilitaban, siempre ayudaban, el pueblo se daba cuenta y ayudaban. Pero los que estábamos, las primeras escuelas estando solteros y que vivías de pensión, no había ayuda posible, ¿entiendes? Pero sí, sin embargo, pues yo siempre estuve muy, muy contento. Y me dieron Santa Cruz y ahí continué. Esto fue en el año 47. En el año 47, sí, claro, tengo grandes recuerdos porque me recibieron con los brazos abiertos la gente. Me querían con locura.
Y los niños, había niños verdaderas joyas intelectuales, y yo pues me sacrifiqué por ellos. Pero eran unas épocas muy difíciles para los niños de aquella época. Las clases eran desde las 9 a las 12 y de 3 y de 2 a 4. Esta era lo que estaba estipulado, ¿no? Y entonces yo lo que hacía era retrasarlo. En lugar de entrar a las 9, entrábamos a las 11 y después prolongaba la jornada todo el tiempo que hiciera falta. Y así los niños podían asistir a la escuela. Muchas veces aquellos niños llegaban tan cansados, tan agotados, que se quedaban dormidos sobre el pupitre, y yo les dejaba dormir hasta que, oye, me parecía oportuno para que descansaran. Y ya le digo, de aquella época tengo grandes recuerdos, a pesar de que eran, ya le digo, épocas muy difíciles, porque yo siempre viví en estos años siempre me tocó donde los problemas de la guerra se dejaron sentir más tiempo que en ninguna otra parte, ¿sabes? Yo dividía la clase en 3 secciones. Primera sección, segunda sección, tercera sección. Pero yo no los clasificaba por la edad. Yo los clasificaba por sus conocimientos, por los conocimientos que los niños tenían. Es decir, que un niño podía tener 7 años y estar en la segunda sección o en la primera, eso dependía de eso. De esta forma el niño nunca se sentía defraudado. Siempre que quería más, alcanzaba más. Mi preocupación más grande era enseñarles a leer y a escribir, porque eran los que me daban más trabajo, los que me robaban más tiempo, el que no le podía dar yo después a aquellos otros niños que ya sabían marchar solos. O sea, que quería ampliar los conocimientos con aquellos y muchas veces no podía porque tenía que eso. Y entonces yo ¿qué hacía? Yo el día anterior, siempre el día anterior, dejaba los temas ya colocados en el encerado, de acuerdo con un horario de clases. Los niños llegaban a mi escuela, cuando llegaban ellos ya no preguntaban lo que tenían que hacer. Ellos ya sabían de antemano, del día anterior, lo que tenían que hacer aquel día. O sea que llegaba, mire, no debía de decirlo, pero voy a contarle una anécdota que me pasó. Un día me dormí con tan mala suerte que, estando en la cama, llegó la patrona y me dijo: «Ay, señor maestro, aí subiu un home, eu non sei se non será o inspector». Y claro, yo estaba en la cama y me da aquella noticia en un pueblo donde no llegaba nadie, porque no había nadie, nunca iba nadie, y me levanté rápidamente y me fui a la escuela y me encontré con el inspector, ¿sabe? El inspector llegó allí y yo, pues mire, perdone, pero me he dormido. Estaba un poco cansado, no sé qué me pasó, y me he dormido. Y dice: no, si la escuela funciona perfectamente. La escuela está funcionando. Y luego verá el informe que me dio el inspector, la primera visita de inspección que yo tuve, Emilio Nogueira, que quiero agradecérselo porque aquel informe de él me valió para yo sentirme con más seguridad en mi profesión. Yo le enseñaba a leer a los 3 o 4 niños que había, de las primeras letras que se decía. Le enseñaba a leer. Y yo, con el fin digo que me daba mucho tiempo, me daba mucho trabajo y me robaban mucho tiempo,